Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Rafael, por la invitación. Muchísimas gracias a la Academia de IP versión 6, un evento conjunto que estamos haciendo con la Academia de IP versión 6, con el IPv6 Council, perdón, donde estamos tratando de llegar por medio de esta alianza a todo ese mercado, a todos los diferentes mercados, tratando de que logremos hacer lo que siempre hemos buscado y es precisamente esa transición a IP versión 6. Aún voy a hacer una presentación, voy a iniciar muy rápidamente acá con lo que somos nosotros. Nosotros somos una compañía de más de 12.500 kilómetros de fibra óptica en Latinoamérica, más de 300 nodos de fibra óptica entre nodos de inalámbricos y nodos fijos, más de 5 salidas internacionales de cable submarino, tanto por Atlántico como por Pacífico. Tenemos conexión a todos los diferentes generadores de tráfico, tanto Google, Akamai, Netflix, Facebook, Verizon Digital. Nosotros traemos el tráfico de Amazon y lo transportamos desde Colombia. Somos una compañía con know-how personal 100% propio, más de 1.000 colaboradores, de hecho somos 1.100 en toda Latinoamérica, más de 13.000 conexiones activas que tenemos en este momento y todo lo que son certificados de calidad que avalan todo lo que son nuestros servicios. Una cobertura en Latinoamérica, empezando desde Colombia, Ecuador y Perú, donde tenemos todo lo que son desagregación de redes OffNet, sobre 12.500 kilómetros de fibra óptica, redes conectadas a Tier 1 precisamente en Estados Unidos, en Miami, en Tuckerton, en Nueva York, conexiones y saltos a grandes generadores de contenidos en otros países como Lindsay, Samsung, Bexis, New York IX, y una desagregación que nos permite cerrar todos nuestros anillos de fibra óptica pasando por Brasil, por Argentina, por Chile, por Perú, Ecuador y dando la vuelta de nuevo a Colombia, que nos permiten, digamos, que entregar una disponibilidad importante sobre todo lo que son nuestras redes. Pero bueno, digamos que lo que nos compete en este momento es empezar a revisar básicamente todo el tema de IP versión 6 y yo quiero arrancar por un tema muy importante porque es que el crecimiento de IP versión 6 se debe a que ha crecido demasiado todo este tema del Internet y eso es lo que finalmente a nosotros nos lleva a que tengamos que hacer esa transición. Entonces vamos a mirar un poco las estadísticas muy interesantes del tema. Suramérica, por ejemplo, con una población estimada de 428 millones de habitantes, nosotros aportamos el 42% de la población en toda América completo, en todo el continente americano. Tenemos en este momento 307 millones de ciudadanos conectados a Internet con una penetración del 71.8%. ¿Ok? Eso es un tema bastante interesante. Y si nosotros vamos a mirar, tenemos 266 millones de habitantes conectados a Facebook. Eso quiere decir que nosotros todo el tiempo estamos publicando información por alguna de nuestras redes sociales. Pero vamos a mirar un poco hacia dónde ha venido creciendo entonces este tema de la pandemia y ha llevado a que las empresas tengan que empezar a ofrecer unos temas de mayor conectividad. Entonces, vamos a ver algo. El promedio mundial de conexión mundial a Internet está en 24.8 megas. Ese es el promedio mundial que nosotros tenemos, donde Liechtenstein tiene el mejor puesto con una conexión promedio por persona, oigan esto, por persona, de 229 megas. ¿Ok? Estamos hablando también del peor puesto en todo el mundo, se lo lleva a Sudán del Sur con una conexión de 0.58 megas, o lo que es lo mismo, 580 kBA, que es bastante poco en este momento en el mercado. Y vamos a mirar 3 países que son potencia, Estados Unidos, con una conexión en este momento de 71.3 megas por persona. Está ubicado en el puesto 20 de 221 países medidos. España tiene 55.8 megas de conexión por persona, ubicado en el puesto 30 de 221. Y Japón, también otra gran potencia, ubicado en el puesto 33 de 221 con 54.6 megas de conectividad, ¿no?, por persona. Ahora vamos a mirar un poquito qué está pasando entonces en Latinoamérica. Entonces aquí tenemos la desagregación de todos los países latinoamericanos
y específicamente Colombia, que nos interesa, sí, en el puesto 119, con una conexión de 8.8 megas por persona. Estas mediciones son súper interesantes, son mediciones globales que se realizan por medio de todo lo que son conexiones a Tier 1 o proveedores Tier 1, ¿ok? Esto se vuelve muy interesante. Entonces, quedémonos con este dato de 8.80 porque ya vamos a venir a comparar con otro dato que nos da. Entonces, el promedio de Latinoamérica es que nos estamos conectando a una velocidad promedio de 9.65 megas por persona por hogar. Uruguay es el mejor puesto latinoamericano, ubicado en el puesto 69 de 221. Ya vimos Colombia está en el puesto 119. Uruguay tiene el puesto 69 de 221. Venezuela tiene el peor, 207 de 221. Colombia, entonces, como ya lo vimos, 119 de 221. Ecuador, 121. Y Perú en el puesto 123. ¿Ok? Estas estadísticas son extremadamente interesantes y estos valores, porque ya vamos a ver entonces esa necesidad de migración a IPv6. En Colombia, específicamente, las estadísticas del MINTIC nos indican por trimestre cómo ha venido creciendo el ancho de banda. Entonces, recordemos que estas mediciones de ancho de banda de Internet fijo, ¿sí?, es lo que se reporta al Ministerio de Comunicaciones. Pero ya vieron ustedes un tema, y es cuánto es el ancho de banda que se mide desde el externo. Es decir, desde los Tier 1 tenemos un promedio de 8.8 megas, desde el interno estamos viendo un promedio de 25.2 megas. ¿Y por qué aparece esto de esta manera? Porque resulta que aquí, en estas mediciones del MINTIC, estamos mezclando lo que es conexiones a Tier 1 y las conexiones a los grandes generadores de contenido, o CDNs o cachés, que están ubicados dentro del país. Por eso es que nosotros vemos que la velocidad promedio de ancho de banda que se está ofreciendo en el país ha venido creciendo paulatinamente. Y eso es un tema bastante importante. Ahora, ¿cuáles son esos sitios que están gobernando entonces Internet? ¿Cuáles son esos sitios a los cuales el mundo se está conectando? Uno aquí puede ver, si nosotros acercamos este mapita, un tema de todo lo que tiene que ver con Alphabet. Alphabet es el dueño de Google, es el dueño de YouTube, es el dueño de todo lo que tiene que ver con Blogspot, ¿sí? Por acá vemos en un tercer lugar a Facebook, por acá vemos como quinto a Yahoo, por acá vemos como cuarto a Amazon, y vamos a encontrar a todos esos grandes que nosotros consultamos todos los días, que son aquellas generadores de contenido que más aportan a toda esa estrategia. Y todo esto son esos contenidos que muchas veces estamos teniendo directamente en Colombia y que estamos logrando o hacer peering o hacer caching. ¿Okay? Esto entonces se nos convierte en otro punto de importancia para que nos vayamos hacia este tema de todo lo que es la migración a IPv6. Básicamente, el mundo viene consumiendo bastante y teníamos el juego del huevo y la gallina, ¿cierto? ¿Cuál era el juego del huevo y la gallina? Los generadores de contenido, es decir, estos grandes, un Google, un YouTube, un Facebook, un Amazon, un Yahoo, un Netflix, no generaban contenido en IPv6 porque del otro lado no habían proveedores o ISPs conectados a IPv6 y con sus redes en dual stack. Y los proveedores de servicios o ISPs o integradores, pues tampoco se conectaban a IPv6 pues porque no veían contenido. Entonces nos quedamos en ese juego del huevo y la gallina de qué fue primero, hasta que los generadores de contenido dijeron, no señor, se acabó el tema y nosotros vamos a generar ese contenido. Y es por ello, ahora vamos a ver algunas estadísticas interesantes de Google y de Facebook, donde nos muestran sus conexiones a IPv6. Y vamos a ver entonces, de todo esto, ya vimos que una cosa es la medición que hacemos por fuera con los Tier 1, otra cosa es la medición interna, donde incluimos los caching y peering. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que se consulta en Colombia. Entonces en Colombia, y miren esto que nos va a pasar, que es súper curioso. Estos datos que les estoy poniendo aquí son antes de la pandemia, antes de la reinvención que nos tocó hacer. Entonces, antes de la pandemia, estos eran los contenidos más consultados en Colombia. Entonces, por aquí ve uno Google, ve uno YouTube, ve uno Pulso, Noticias, ve uno Windows Live, que es todo el correo y todo el acceso a Windows, ve uno Facebook, canal RCN, miren, interesante. Minuto30.com,
que es el portal de noticias más grande donde muchas de las cadenas televisivas y radiales toman las noticias. Wikipedia, donde los niños bajan la información para hacer sus tareas. Mercado Libre para compras y Blogger, que son todos los blogs que uno consulta. Pero miren estos cambios que vienen cuando se empieza a implementar el tema de la pandemia y la reinvención que nos tocó forzar. Miren esto, miren cómo se empiezan a mover todos estos contenidos, empiezan a salir unos, empiezan a llegar otros, y es increíble todo lo que nos vamos a encontrar. Miren que se mantiene todo el tema de conexión a Google, a YouTube, a Facebook. Facebook pasa del 5º al 3er puesto, es decir, que ahora en nuestras casas seguimos consultando todos estos contenidos. Por aquí sigue Windows Live, no se movió, es decir, que nosotros seguimos consultando ese contenido de correos electrónicos directamente en nuestros computadores, en nuestras tablets y en los celulares. Pulso pasa al puesto 5, entra Google Colombia, es decir, yo ya no solo consulto Google, sino Google Colombia, es decir, empiezo a consultar resultados directamente en el país, entra en el tema de apuestas, miren el tema, como empieza a contar por aquí, entra Zoom, porque lo estamos utilizando muchísimo para todo lo que son conferencias, entra un tema de mileróticos. Colombia es el 5º país más consumidor de contenido erótico o contenido blue, como se llama eso, contenido pornográfico, en Latinoamérica. El primero es Brasil, luego seguimos con Chile, Argentina, Perú y Colombia. ¿Ok? Entonces, miren cómo empieza a cambiar esto por aquí cuando las personas ya están en las casas. Y también un tema de Office, pues porque entonces ahora manejamos todo el Office 365, todo directamente en la nube. ¿Ok? Miren esos cambios tan interesantes y miren entonces lo que nos empieza a generar. Resulta que esa necesidad del IP versión 6, ¿de dónde nace? Pues que se nos empezó a agotar la posibilidad de conexión de Internet hacia ciertos dispositivos. Recuerden que los dispositivos, estos que me aparecen por aquí, es la cantidad de dispositivos que yo tenía en IP versión 4. Y resulta que yo ahora tengo un smartwatch, tengo un Apple TV, tengo un televisor inteligente, tengo una nevera inteligente, tengo que conectar sensores, quiero conectar cámaras, quiero conectar interruptores inteligentes, quiero conectar un Google Home. Entonces, miren que ahora todo, las impresoras, todo necesita una dirección IP para poder funcionar. ¿Ok? Entonces, a más dispositivos conecte, pues mayor la cantidad de direcciones IPv4 que yo necesitaba. Ese agotamiento se empezó a dar hace varios años, hace 8 años. Latin American and Caribbean Network NIC, que es la NIC, es la entidad que distribuye el direccionamiento y sistemas autónomos en Latinoamérica y el Caribe, empezó a advertir precisamente de ese agotamiento. Y ese agotamiento, pues, viene dado y debe venir acompañado de una solución, y esa solución fue la generación del protocolo IP versión 6, que como muchos de ustedes aquí, de CPs integradores que nos acompañan, pues ya lo deben conocer, y esto ya es un tema bastante trillado, ya nos alcanza para 340 decillones de dispositivos conectados, es decir, que podemos darle la vuelta al mundo casi 11 millones de veces y aún tenemos disponibles direcciones IP. ¿Ok? Dicen que uno podría darle inclusive una dirección IP a cada cabello que uno tenga. Adicionalmente a eso, podemos conectar ya cualquier dispositivo que nosotros necesitemos. Recordemos que las direcciones IPv6 ya todas son públicas. Acuerden que en IPv4 utilizábamos direcciones públicas y direcciones privadas. En IPv6 todas las direcciones son públicas. Entonces esperamos así como cuando se creó el IP versión 4 hace muchos años, terminando el 1986-87, esperábamos que alcanzara para muchísimos dispositivos. Esperemos ahora que el IPv6 nos alcance con todo este tema de la reinvención que venimos haciendo. ¿Y por qué necesitamos esto? ¿Por qué se están agotando ese espacio? Pues porque así como yo necesito comunicarme de un teléfono a otro y necesito un número para poder hacer esa conexión, exactamente pasa igual con los dispositivos de Internet. Necesito una dirección desde el dispositivo origen hasta una dirección del dispositivo destino. Y por eso, cuando se me empiezan a agotar, es que necesito muchas más direcciones. ¿Y de dónde viene entonces
este tema tan importante de para qué necesito yo entonces IP versión 6, porque va a llegar un momento en que no vamos a tener disponible IP versión 4 y quien no haya hecho ese paso o no haya hecho esa transición a poder utilizar esa convivencia de IP versión 4 y IP versión 6 va a tener que resignarse a desaparecer del mercado, así como lo escuchan. Va a tenerse que resignarse a desaparecer del mercado. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad que tenemos nosotros para seguir conectando dispositivos y seguir conectando compañías. Existen métodos de transición y más adelante en un tema que les voy a comentar de algunos pasos importantes para esto, para hacer esa migración. Ustedes lo van a ver. Existen métodos, un carrier grey NAT, claro, existe el carrier grey NAT que nos permite hacer una transición, es decir, seguir utilizando direcciones IPv4, entonces yo convierto una dirección IPv4 pública en 1000 privadas, pero tiene unas consecuencias grandes en lo que es precisamente comunicaciones bidireccionales donde son uno a uno, es decir, conexiones, por ejemplo, de voz como Skype, donde tú necesitas una dirección pública contra otra dirección pública para hablar uno a uno, se vuelve un tema complejo, ¿sí? No quiere decir que no lo logremos, pero se vuelve un tema complejo. Y en el tiempo, las inversiones sobre carrier grey NAT, lo que nos hacen es que sea más caro lo que yo traté de hacer que la solución definitiva en dual stack. Entonces, eso es un tema importante que hay que empezar a revisar en esas transiciones. ¿Para qué nos va a servir entonces el IP versión 6? Aparte de conectarnos las casas y aparte de conectarnos los clientes corporativos, residenciales, masivos a Internet, pues porque todo lo que viene detrás necesita IPv6. Entonces, por aquí vemos gobierno inteligente y educación inteligente, el tema de seguridad pública, el tema de energía inteligente, el tema de infraestructura inteligente, movilidad, salud, edificios inteligentes. Todo esto tiene una afectación precisamente en todo lo que son estos temas de IP versión 6. El gobierno colombiano, por ejemplo, bajo el nuevo acuerdo de marco de precios que estaba publicado en el SECOP 2, los pueden consultar, tiene 3 nuevas modalidades para atención de servicios de Internet, ya sea móvil, sea satelital o sea fijo, donde tiene uno que es cubrimiento de territorio nacional, otro que es cubrimiento a 12 regiones importantes y el cubrimiento a sector educativo. Y en cada una de ellas anexó el tema de valores agregados donde entra a contar el tema de IP versión 6. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno está impulsando desde hace algunos años el tema de cómo hacemos nosotros para hacer esa transición. De hecho, ya es una obligatoriedad para todo el sector gobierno. Nosotros hemos hecho aquí con la Academia de IP versión 6 varios eventos ya dirigidos al sector gobierno, entidades nacionales, territoriales, en las cuales los estamos apoyando y más adelante les voy a mostrar eso, los estamos apoyando precisamente en esa migración. Entonces, miren lo importante de esto. O sea que nosotros como proveedores de telecomunicaciones, como ISPs, grandes, pequeños, medianos, como integradores, necesitamos entregarle a nuestro cliente final esa solución para que ellos puedan seguir actuando. Es decir, un integrador que, por ejemplo, detrás de su red y tenga como clientes, por ejemplo, el sector gobierno, va a ser necesario precisamente esta transición. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos requisitos importantes que tenemos por ahí. ¿Realmente estamos preparados o no estamos preparados entonces para migrarnos a IP versión 6? Entonces, aquí venía lo del juego del huevo y la gallina. Entonces, ¿qué hizo Google? Google dijo, listo, me voy a poner entonces en IP versión 6. Y entonces uno consulta si esa página de verdad está en IP versión 6 y sí, efectivamente, ya podemos circular tráfico por ellos. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Facebook, entonces Facebook también. Facebook tiene disponible todo su tráfico en IP versión 6, podemos consultarlo, podemos hacer cualquier revisión y podemos tener tráfico en IP versión 6 con Facebook. Muy bien. Ahora vámonos un poquito al mercado colombiano y empecemos a revisar si estamos preparados. Vamos a mirar algo como la estrategia de gobierno en línea.gov.co, que es la página precisamente de gobierno en línea donde se hacen muchos trámites colombianos y lastimosamente esta página no está en IP versión 6. ¿Sí? Es decir, que ahora se nos invirtió. Los generadores de contenido como Google, como Facebook, como Akamai y como Netflix patearon la pelota y nos dijeron, yo ya estoy listo.
Ahora háganlo ustedes, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a ver si el gobierno colombiano estaba listo, por ejemplo, en esta parte. Entonces, hay un tema de transición en el cual el gobierno colombiano está solicitando hacerlo y estamos apoyándolo en los ISPs a que ellos lo puedan hacer. Aún falta mucho. Vamos a mirar otra página interesante como 9PS, por ejemplo. Si yo quisiera hacer temas de consultas en línea desde cualquier otro país y necesitar accesar a IP versión 6, a ver mi historia clínica digital en línea, pues no lo podría hacer. Y el día entonces que se acaben las direcciones IPv4, entonces vamos a estar en un lío, porque entonces vamos a estar desconectados del mundo o las entidades van a estar desconectadas del mundo. Entonces, esto es como para darles precisamente ese contexto importante de hacia dónde nosotros queríamos ir y qué queríamos hacer. ¿Ok? Muy bien. Y aquí empieza entonces el tema bonito, ¿cierto? Yo sé que las diapositivas, me quedan algunas diapositivas de mi presentación, pero son unas de las más pesadas. No, a mí no me gusta utilizar mucho texto en mis presentaciones, pero creo que va a ser importante porque vamos a ver ese paso a paso que necesitan ustedes como ISPs o integrados. Y vamos a arrancar por algo. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las dolencias de un ISP para migrar a IP versión 6? ¿Sí? ¿Qué me duele? ¿Qué me duele a mí? ¿Por qué yo no he hecho esa migración? Pues porque necesito hacer un cambio de los equipos de IP versión 6 a sus usuarios finales. Los CPEs, los routers. Yo recuerdo hace algunos años que trabajaba en una empresa de telecomunicaciones muy importante en Bogotá y teníamos que hacer esa migración, ese cambio IP versión 6. $2 millones costaba el solo cambio de los CPEs para 600,000 usuarios de banda ancha. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué le adolece a un ISP? Claro, hacer estos cambios. ¿Por qué? Porque lastimosamente hace 8 años cuando la NIC dijo que se empezaron a acabar las direcciones IPv4 y que deberíamos empezar a hacer el tema en IP versión 6, no le paramos bolas, diríamos vulgarmente. No pusimos cuidado en el tema y no empezamos a comprar esos dispositivos de usuario final que soportaran un dual stack. ¿Y por qué no lo hicimos? Pues porque en ese momento costaban 10 o 12 dólares más ponerlos que hacerlos con solo IPv4. Y como teníamos IPv4 por montón, pues no importa. Y miren ahora la dolencia más grande, con un 54.7%, es que no tenemos esos equipos de usuario final o esos routers para podérselos cambiar al usuario. ¿Qué más adolecen los ISPs? Con un 51.6% el pasar su core a dual stack. Recuerden que hay muchos métodos de transición. Uno puede hacer un tunnel broker, uno puede hacer un sys2for, uno puede hacer un carrier grade NAT, o puede pasar su red a un dual stack, ¿sí? Con un soporte. Entonces, todos mis equipos de core yo debería pasarlos a este método. Y eso lo adolecen también los ISPs. ¿Por qué? Porque todavía trabajamos sobre equipos que no tenían este tipo de soporte. O equipos que en algunos casos ya están en end of life, ¿sí? O están a punto de salir de producción, ya no van a tener soporte. Son equipos que ya no se les puede actualizar el firmware y entonces ya no nos permite actuar en dual stack. ¿Ok? Otra dolencia muy importante, y ustedes lo van a vivir ahorita con lo que les va a comentar Rafael y todo su equipo, necesitan personal capacitado y certificado en IPv6 para poder hacer esa transición. Esto no se puede hacer solos. Esto no es solo responsabilidad de su proveedor de telecomunicaciones. Es un trabajo conjunto, obviamente, pero es importantísimo esto. Ya más adelante les voy a mostrar el por qué necesitan ese personal capacitado y certificado para IP versión 6 para hacer esa transición. Otra dolencia es que necesitan que los proveedores tengan sus conexiones hacia IP versión 6. Nada ganamos con decir que un ISP proveedor, hablo de un Tier 2 o Tier 1, tienen conexiones a IPv6. Importante que circule tráfico hacia IP versión 6. Esa es la importante, ¿sí? Las conexiones hacia IP versión 6, les puedo asegurar que todos los ISPs de gran nivel que vendemos servicios en Colombia, tenemos nuestro core en dual stack. Otra cosa es conectar ese core a Internet y tener disponible ya o circulando tráfico bidireccional en IP versión 6. Entonces, eso es un tema muy importante que también adolecen los ISPs
y es esa conexión a esos proveedores Tier 1 en IP versión 6. Otra dolencia con un 18.8% es la administración de esas redes de IP versión 6. Para eso se necesita algo que se llama IP Address Management. Y es que yo ya no puedo administrar esas direcciones IP en un Excel, como lo hacía con IPv4. Entonces, con IPv4 tenía un barra 24 de 256 direcciones. Buenísimo, pues eso lo pongo en un Excel y a cada uno le voy entregando, a cada cliente le voy asignando mi dirección IP o mis rangos de direcciones y lo puedo controlar en un Excel, no tengo problema. Miren que ahora un barra 48 de IP versión 6 son 65.535 direcciones. Es decir, las celdas que trae una hoja de Excel. Es decir, se les acabó. O sea, ya no podemos hacerlo en un Excel. Por eso necesitamos esta administración. Y aquel que despliegue IP versión 6, este es uno de los temas que debe tener en cuenta. Y otra dolencia es la definición del modelo de transición con un 13.3%. A veces no sabemos cómo lo queremos hacer. Entonces nos metemos a una conferencia de la NIC y entonces la NIC nos dice, ok, hay modelos de Tunnel Broker, hay modelos de Sys2for, hay modelos de Carrier Grade NAT, y entonces uno dice, listo, venga, no, el Tunnel Broker, yo escuché que Hurricane tiene un Tunnel Broker, o yo escuché que la Academia de IP versión 6 tiene un Tunnel Broker. Claro, son modelos de transición pequeños. Ojo, uno puede hacer inclusive un Tunnel Broker con un computador viejito, un 386 que tengamos en la casa viejo, haciendo un Tunnel Broker, porque el Tunnel Broker lo único que hace es recibir un número, darle la vuelta y convertirlo a otro. Eso es un Tunnel Broker. ¿Sí? Pero ojo, ¿cuál es la disponibilidad que yo le voy a dar a mis servicios entonces en IP versión 6? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso es un tema de la definición de ese modelo de transición que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué le duele a un integrador de telecomunicaciones entonces cuando quiere migrar su contenido a IP versión 6? El 62.4% le duele un tema y es la red de mi proveedor en IPv6 que esté en dual stack. Claro, si yo presto servicios usuario final y yo soy un integrador que yo solo hago el tema de un bypass de mi red, pues yo necesito que mi proveedor de telecomunicaciones cuente con un dual stack. ¿Qué más le duele entonces a los integradores? Una consultoría para clientes finales con un 50.8%. ¿Por qué les duele esto? Pues porque acuérdense que el cliente final de mi integrador es aquel que tiene sus servicios finales. Les voy a poner un ejemplo. Nestlé, yo quiero entonces venderle a Nestlé y soy el integrador de Nestlé y entonces yo soy quien le entrego la conectividad, soy quien le entrego los servicios de seguridad y soy quien le entrego los servicios de comunicaciones unificadas. Ok, entonces el integrador tiene todos sus servicios claros, pero resulta que de cara al cliente final hay que revisar, oye, ¿cuál es el software que él utiliza para conectarse a comunicaciones unificadas? Los equipos finales de seguridad que él tiene, el Firewall Support IP versión 6, tienen el último firmware. Resulta que los servicios o los software que él maneja para contabilidad, que tal vez pueden ser in-house, los pueden hacer desarrollos in-house, soportan IP versión 6. Miren cómo empieza a agrandarse el problema, porque ahora yo ya no solo tengo que revisar los equipos de borde, yo ya no solo tengo que revisar el CPE. Ahora resulta que si yo le voy a entregar a mi cliente un servicio y él lo necesita en IP versión 6, tengo que empezar a revisar la coexistencia de todo ese software y hardware que él tiene, que puede ser hardware nuevo o legado, ¿sí? Y si es muy viejo, entonces ahí se empieza a complicar. Entonces uno va a empresas donde uno encuentra que la contabilidad la manejan sobre un software que ellos mismos diseñaron hace muchos años y entonces eso no tiene soporte de IP versión 6, entonces cuando usted hace la conexión, entonces se perdió, se cayó, ya no sirve. Miren el problema tan grande y aquí es donde entra esa consultoría para sus clientes finales. Con un 40.3% está el tema de la integración de diferentes soluciones de cara al cliente. ¿Sí? ¿Cómo le integro yo todo lo que él tenga? Todas sus sedes, cómo le integro todo ese software y hardware a ese modelo de transición de IP versión 6. Eso es un tema que se complica y se complica bastante. Y el último, que con un 15.6%, es tener el personal capacitado y certificado en IP versión 6. Si ustedes miran, ambos comparten, tanto los integradores como los ISPs comparten algunas de las dolencias. ¿Sí?
Tal vez el integrador no comparte la dolencia de la instalación del CPE o del router final, porque eso lo hace el proveedor de telecomunicaciones que le presta sus servicios, que le lleva el servicio al usuario final. Pero miren que comparten ciertas dolencias que son muy importantes. ¿Ok? Entonces, ahora sí empecemos a mirar un poco, y ya me quedan algunas diapositivas para terminar mi presentación. Pero este es el tema más pesado. Miren que tiene mucha letra, pero voy a tratar de hacerlo muy, muy claro. ¿Qué debo hacer según la ANNIC si yo soy un ISP o un integrador? Bueno, entonces yo debo empezar entonces a revisar precisamente qué cantidad de servicios residenciales y corporativos tengo. Si soy un ISP, entonces yo reviso y separo cuántos tengo en este momento. Si soy un integrador, reviso cuántos clientes corporativos tengo también sobre mi red. Y empiezo a definir cuál es el crecimiento de mediano y de largo plazo. ¿Por qué es importante definir esto? Porque esa es la solicitud que les hace el ANNIC para poderles asignar el direccionamiento IPv6. Hay dos formas de hacer la transición. O ustedes solicitan directamente al ANNIC el direccionamiento IPv6, entonces solicitan su sistema autónomo, los que no lo tengan. ¿Por qué es importante el sistema autónomo? Alguna vez me preguntaron, Andrés, pero si yo puedo solicitar solo direccionamiento, ¿para qué pago un sistema autónomo? ¿Eso para qué? Porque esa es como la cédula de ciudadanía de uno. Entonces, el sistema autónomo es la cédula de ciudadanía de una empresa en Internet. Entonces, es la forma como lo buscan, es la forma como todos los demás se dan cuenta que uno existe en Internet. Y de esa manera, entonces, podemos empezar a hacer la solicitud directamente al ANNIC. Sistema autónomo y direccionamiento IP. Si no lo quiero hacer por medio de la ANNIC, entonces por medio de su proveedor de telecomunicaciones, usted puede pedir que le asignen o le deleguen un direccionamiento IP. ¿Ok? Ese direccionamiento IPv6, nosotros como compañía de telecomunicaciones, se los delegamos a ustedes también, arrancando dependiendo de lo que necesiten, desde un /48 hacia arriba. ¿Ok? Entonces definimos ese crecimiento de mediano y de largo plazo. Si es inferior a 50,000 clientes, recomendamos que sea un /32, ¿cierto? El que se solicite. Si es un integrador con un /48 puede empezar a trabajar, no hay ningún problema. ¿Sí? Acuérdense que un /48 son 65,535 direcciones. Entonces, si ya tenemos casi 100,000 clientes, oiga, pidamos un /31. ¿Sí? Y si tenemos hasta 200,000 clientes, un /30. Y si estamos mucho más arriba, pues toca seguir haciendo la misma conversión. ¿Ok? Eso básicamente es como la recomendación. Ahora, debemos auditar nuestra red. ¿Sí? ¿Qué es eso de auditar la red? Es decir, saber qué equipos nosotros tenemos, qué software nosotros tenemos, detallarlo muy bien. Y aquí dice, para saber qué hay que actualizar y qué hay que reemplazar. Cuando dice que hay que actualizar, es que ustedes revisen cuál es el firmware del equipo y revisen si ese equipo si tiene soporte de IPv6. Y si no, si hay que reemplazarlo, pues eso quiere decir que su equipo entró en end of life o que ese equipo no soporta IPv6 de entrada y por ahí, digamos que ese equipamiento no debería estar dentro de nuestra red. Eso es auditar la red. Eso es un tema muy importante. Hay que hacer ese inventario detallado desde la conexión de los upstream hasta el CP del cliente final. Ojo, desde el upstream quiere decir desde el Tier 1, es decir, mi proveedor de servicio de telecomunicaciones me presta un servicio desde el Tier 1, bajo por cable submarino, llego a alguna de las cabezas de cable, de ahí bajo hasta la red del proveedor de servicio de telecomunicaciones. Y ese proveedor de servicio de telecomunicaciones me entrega a mí una conexión. Todo ese tema hay que revisarlo muy bien. Luego, de mi router de borde, ya como ISP, entrego yo a mi cliente final, también tengo que revisar que toda mi conexión yo la pueda hacer en IPv6. Esto es ese inventario detallado desde el upstream hasta el CP del cliente final. Siguiente, debemos realizar una capacitación profesional, ojo, con empresas que tengan precisamente esa experiencia, que hayan hecho despliegues en IPv6, ¿sí? Que hayan trabajado con ISPs, obviamente. Esa consultoría se nos vuelve muy importante y creo que lo tengo aquí más adelante, que a veces nosotros decimos, venga, cuesta algo de plata, pero el tiempo que nos estaríamos ahorrando en hacer esa migración compensa y se van a dar ustedes cuenta en el tiempo
compensa a los usuarios que ustedes van a dejar de percibir por problemas de que no tengan el IPv4 en este momento disponible. ¿Sí? Cuando ustedes tengan IPv6 se van a dar cuenta que pueden seguir instalando todo lo que quieran. Y eso es algo que nos lo va a cobrar el tiempo. Entonces, ese valor que nosotros estamos pagando para esa consultoría actual, para que podamos hacer un análisis concienzudo de toda nuestra red, revisemos todo, es algo que es súper importante. ¿Ok? Lo siguiente, confirmar que el proveedor de servicio tiene soporte IPv6 y lo tiene activado, ¿no? Y que tiene la red en dual stack. Entonces, no sé, Mediacommerce, Claro, IFX, Ufinet, Telefónica, Internet. O sea, señores, venga, cuéntenme, ¿usted tiene su red o su soporte en IP-6? ¿Tiene todo su core? Yo quiero que lo activemos y que empecemos a cursar tráfico en dual stack. Entonces, eso es muy importante tenerlo, ¿no? Que activemos esa BGP hacia el proveedor final. Igual pasa, ojo con esto, con los CDNs y cachés y las interconexiones hacia los peering, ¿sí? Tenemos que revisar muy bien eso, o sea, que todo esto lo podamos hacer en IP-6. Si el proveedor de servicio no tiene soporte dual stack, ¿sí? Pues que sería grave, pues porque todos los proveedores en Colombia tenemos dual stack. Entonces, si no lo tiene, pues hay que hacer algún túnel, un túnel broker, un SIS2FOR, un túnel GRI, pero no puede quedar como una solución definitiva. Debe ser una solución temporal. Se lo digo siempre por el tema de la disponibilidad de los servicios que ustedes prestan. Revisar las políticas de seguridad, ¿sí? Que deben ser equivalentes a las que manejamos actualmente en IPv4, claro, pero entonces ahora debemos hacer todo ese filtrado y CMP en IP-6. Y digamos que revisar todo ese correcto flujo de tráfico que nosotros estamos manejando en IP-6. Revisar también el filtrado de prefijos para IP-6 en los peers que nosotros tenemos hacia BGP. Es decir, yo puedo tener un peer hacia Mediacommerce, un peer hacia otro proveedor, o un peer hacia tercer proveedor, un peer hacia un cuarto proveedor, tengo un peer hacia Amazon, tengo un peer hacia Google. Tengo que revisar ese filtrado de prefijos para que esos prefijos queden cargados en mis tablas y no vayamos a tener problemas de convivencia entre IPv4 y IPv6. Recordemos que ambos protocolos son distintos, entonces debemos manejarlos de esa misma manera. Configurar el soporte de IPv6 en todos los sistemas de monitoreo. Es decir, si ustedes manejan un SolarWinds, si ustedes manejan cualquier sistema de monitoreo que ustedes tengan, ese software de monitoreo debe soportar dual stack y debe permitir hacer monitoreo precisamente de todo lo que tengamos en IP-6. Muy bien. Algo extremadamente importante y es el plan de numeración. Entonces, si nosotros no hacemos un buen plan de numeración, es muy factible que esas migraciones IPv6 se me vuelvan un 8 ahí, mejor dicho, un revuelto, porque esa coexistencia entre IPv4 y IPv6 hay que manejarla muy bien. Yo debo saber a quién le entregué y qué tipo de direccionamiento le entregué a cada cliente final, ¿sí? Y aquí viene lo importante que les hablaba yo ahora, el IP Address Management. Ojo con esto, si ustedes no tienen IP Address Management, en Excel no van a poder manejar todo el direccionamiento IPv6. Entonces, esto sin duda es algo importantísimo para que ustedes lo puedan administrar. Desplegar IPv6 en toda la red de core y de distribución de ustedes. Entonces, tengo mis equipos de core que reciben las conexiones de capacidad internacional y todo mi equipo de distribución y desagregación que entrega hacia los clientes finales. Entonces, ahí debo yo tener algo que me permita a mí entregar hacia el cliente final de una mejor manera. Y deben estar en dual stack. Esa es la idea. ¿Ok? La idea es que empecemos a quitar de esos equipos de borde todas esas direcciones IPv4 que teníamos y empezar a llevarlas a sitios donde tal vez se me haga complicado. Entonces, equipos legados donde yo sea difícil reemplazarlos en este momento por temas de inversión, pues más bien me llevo este equipo, lo asigno a algún departamento en el cual yo no tenga tanta desagregación, le pongo esas direcciones IPv4 que tenía, las empiezo a utilizar ahí, y en los sitios donde tengo mucha desagregación ya empiezo a poner IP-6. Miren estos temas que son tips importantes para que ustedes lo empiecen a hacer. Hacer un pequeño piloto es muy importante. Entonces, empezar a hacer pilotos con esos clientes que son amigos, ¿no? Esos que le permiten hacer a uno esas pruebas o uno mismo internamente. Manteniendo siempre una relación entre LAN y VLANs con un /64, es decir, empezar a asignar /64 para esos pilotos.
mantener ese dual stack precisamente, e involucrar, si queremos, pues clientes corporativos o clientes residenciales en esas pruebas para empezar a identificar cómo empieza a funcionar. Recuerden que en los hogares es importante que las personas tengan computadores que soporten IPv 6, computadores con Windows XP hacia arriba, hacia adelante, es decir, hasta la fecha, soportan IPv 6 nativo. Computadores antes toca hacerles algún túnel SysTufora, hacerles alguna mañita para que funcione. Entonces no podemos dejar tampoco al cliente y decirle, no, pues yo le puse IPv 6, pero ya no le funciona, pues compre computador nuevo. Esa es la solución, ojo con eso. Y preparar entonces mi red de acceso, mi sistema de aprovisionamiento, y ojo lo que dice aquí, quizás hasta mi sistema de facturación, ¿sí? Porque entonces si yo era de los que vendía direcciones IPv4, pues ahora las direcciones IPv6 son públicas, entonces pues las vas a vender o las vas a entregar. Tal vez todo eso puede empezar a cambiar y hay que empezar a tener mecanismos de transición diferentes. Fundamental un buen soporte de los fabricantes a la hora de el cambio de los CPEs, ¿ok? Los fabricantes son quienes nos ayudan precisamente con ese soporte, con subirle ese firmware a esos CPEs. Recomendamos, por ejemplo, utilizar DHCP versión 6 PD, que es, digamos, que la parte más fácil para aprovisionar dentro de un CPE en ese firmware. Configurar NAT sys4 o DNS sys4 en la red. No usar carrier grade NAT, eso es una recomendación. Se los aconsejo, lo viví hace muchos años, es mucho más caro, ¿sí? No, ojo con eso. Si hay redes celulares, pues digamos que esto lo paso muy rápido, un despliegue de PLA, de habilitación de IPv6 only, para redes 3G y LTE. Acuérdense que en el caso de Android y Windows ya incorporan un protocolo SILAT. Eso, por ejemplo, aquí con el ingeniero de la academia se lo van a poder ver. Casos de iOS y Apple que solo utilizan el PLAC, obligamos al soporte de IPv 6 en todas las aplicaciones. Todas las aplicaciones de Apple deben tener soporte IPv 6. Por eso es que ustedes a veces en Android y en iPhone ven aplicaciones diferentes, por ese tipo de soporte también. Y con esta termino, que es un tema de los más críticos, se los dejo ahí, ISPs integradores, con mucho cuidado. Actualizar los CPEs. Actualizar los CPEs puede ser un proceso complejo. ¿Por qué? Porque apenas usted haga la actualización del firmware, es muy posible que el equipo se caiga. Y si el equipo se cae, no es posible recuperarlo inclusive a distancia. Hay que mandar a personal a hacer esa recuperación de ese equipo. Hay que hacerlo físico. Ahí es donde se gasta mucho tiempo y se gasta mucho también en plata, en inversión, en OPEX, a la hora de hacer este tipo de cambios. Hay que hacerlo por fases, hay que hacerlo por regiones, no mandar toda una actualización para 50.000 o 60.000 CPEs, sino que hay que hacerlo por fasecitas, ¿ok? Tener personal disponible para eso, porque si ustedes tumban un usuario residencial o corporativo, se van a meter en un lío. Y esto es uno de los temas más críticos, ¿ok? Proyectos exitosos nuestros, pues digamos que ya les comenté, nosotros venimos trabajando con sector gobierno hace muchos años, somos proveedor número 1 de Colombia con Proficiente, tenemos más de 15 clientes migrados ya a IPv 6, en los cuales nosotros les prestamos todo lo que son servicios de membresías de la NIC, sistemas autónomos para fase 1, que es todo el tema primero de hacer el plan, fase 2, que es el tema de migración, y todo lo que son ahora ingenieros expertos para publicación de todo lo que es direccionamiento, y trabajamos de la mano de la Academia de IPv 6 para todo lo que son capacitaciones para todo el personal de las compañías que requieren precisamente todo este análisis para esta transición. Esto era lo que les quería contar. Me disculpan si de pronto me pasé 5 minuticos del tiempo que tenía asignado 40 minutos, 5 minuticos adicionales, pero me encanta poder colaborarles con este tema. Es un tema que sí o sí hay que hacer. Aquí encuentran mis datos para todo lo que necesiten, cualquier pregunta, cualquier consultoría, con muchísimo gusto estoy 100% disponible a atender cualquier requerimiento, y junto con la Academia de IPv 6 en esta alianza que nosotros tenemos, disponibles a que les ayudemos en todo lo que requieran. Todo nuestro equipo de carrier de nuestra compañía, desde nuestro gerente Gustavo Granada, Brenda Ramírez, Janet Mazo, que son nuestras comerciales de ISPs, Ivonne Uribe, que es nuestra comercial desde la parte de integradores, 100% disponibles a atender todo lo que sean los requerimientos que ustedes tengan y con lo que les podamos colaborar con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Rafael.
Gracias a Andrés y a Mediacornes por su participación. Realmente tienes 1 hora, así que tenemos más o menos 15 minutos para contestar preguntas del público. Buenísimo. Está abierto a todos en el chat para que puedan hacer las preguntas, nosotros las retransmitiremos. Los invitamos a hacer las inquietudes que tengan a Mediacommerce en este momento a través del chat. Parece que todo está extremadamente claro. Ya estamos migrando muy bien a IPv 6. Eso me encanta. Un 6 si nos están escuchando, por favor. Regálenos un 6. Ok. Muy bien. Retomo. Mediacommerce está haciendo su exposición de proyectos de implementación y despliegue de IPv6, así que está abierto a inquietudes que a bien tengan hacerles. Tenemos unos minuticos más. No sé si es algo más a agregar, Andrés. Sí, por aquí veo a alguien que nos está preguntando que si nos pueden aclarar el tema de Dual Stack. Sí, no hay problema. Tema de Dual Stack significa que los equipos tienen que soportar IPv4 e IPv6. Eso significa Dual Stack. Es decir, que si tú tienes tráfico que va hacia alguna página en IPv4, lo puedas sacar sin ningún problema. Y si tienes tráfico que se va hacia IPv6, lo puedas sacar sin problema. De igual manera, a la inversa, cuando estés descargando tráfico que venga en IPv4, lo puedas también entregar a tu usuario final y en IPv6 exactamente igual. Eso significa Dual Stack. Hay otra inquietud, ¿cómo hacer la transición a IPv6 en las universidades? ¿Qué mecanismos deben usar? Otra es la metodología, ¿qué metodología o recomendaciones para implementar IPv6 para Internet en las redes MPLS? Son 2 preguntas. Súper interesante, miren. Recuerden que para el tema de universidades o cualquier sector, exactamente igual. Digamos que de acuerdo a las pautas o fases que yo les acabo de entregar, hay que hacer un análisis exhaustivo de cómo está la red. ¿Sí? ¿Qué equipamiento tienen ustedes de borde para recibir precisamente los servicios de su proveedor de telecomunicaciones? ¿Cuáles son esos equipos sobre los que les entregan? Que su proveedor de telecomunicaciones ya tenga IPv6 y hacia abajo entonces empezar a mirar. ¿A quién le presto yo servicio interno dentro de la universidad? Entonces, mis aulas de laboratorio. Entonces, mis aulas de laboratorio tienen equipos de cómputo que soportan IPv6 porque son Windows 2010. Entonces, listo, chuleado, soporte. Luego, entonces, tengo que empezar a revisar. Oiga, yo tengo mi sistema de contabilidad, mi sistema de facturación, estos software que yo tengo, ¿son software legados o son software nuevos? ¿Soportan o no soportan IPv6? Entonces, miren que empiezas a echar leaks para saber si tengo o no. Y ahí empezar a revisar qué transicionar. Siempre la recomendación va a ser, hagamos una transición en dual stack. Es decir, que soportemos los 2 protocolos. Si no es posible, hay universidades, por ejemplo, esto es un tip, que para arrancar montan sus propios servidores de Tunnel Broker. ¿Sí? Entonces, si uno entra a Google, uno googlea y uno coloca, quiero construir mi propio servidor de IPv de Tunnel Broker. Ahí lo vas a encontrar cómo se hace. Si quiero hacer otro tema que me parece muy bueno, hacer, por ejemplo, con la Academia de IPv6, todo el análisis de utilizar el Tunnel Broker que la Academia de IPv6 tiene disponible. Y ahí matan 2 pájaros de un tiro porque pueden hablar con Rafael para que empiecen a hacer un tema de capacitación inclusive en esa utilización. Y ahí empiezan a hacer ese cambio en el broker y empiezan a revisar y empiezan a hacer pruebas hacia todos esos servicios finales que ustedes tienen dentro de la universidad. ¿Sí? Ahí digamos que se vuelve interesantísimo todo el tema. Tienen que empezar a hacerlo y ahí empezar pues a identificar cuál es ese método de transición mejor que deberían utilizar. Mi recomendación siempre va a ser, utilicen Dual Stack, ¿sí? Para hacer toda esa transición. ¿Ok? Ese es como uno de los grandes temas.
La otra pregunta que me hacía Rafael, la metodología o recomendaciones para implementar IPv6 en Internet es igual para MPLS. Recuerden que la MPLS es únicamente mi red de transporte. Entonces, mi red de transporte sí o sí debería estar en Dual Stack. ¿Sí? Es decir, los equipos de transmisión, ya sea para DWDM, para MPLS, deben soportar IPv6. Es decir, que ese tráfico que yo circulo por ahí me soporte IPv6. ¿Sí? Básicamente. Eso sería. No sé qué otra pregunta hay, Rafael. Bueno, por aquí veo alguna que me dicen, disculpen, ingresé un poco tarde a la reunión, ¿a quién debo dirigirme para iniciar pruebas y si puedo realizarlo en paralelo con IPv4? Es decir, para realizar las pruebas, Mediacomer no me tumba el otro direccionamiento. No, mira, hacer pruebas de direccionamiento IPv4 es totalmente independiente al direccionamiento, perdón, pruebas de IPv6 es independiente de IPv4, no hay ningún problema. Se puede hacer precisamente esas pruebas. Como les digo, uno podría iniciar haciendo pruebas con un Sys2For, con un tunnel broker, antes inclusive de migrar. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de los ISPs, hacer este tipo de pruebas con un tunnel broker o con un Sys2For no garantizan la disponibilidad del servicio al cliente final. ¿Sí? Ese es uno de los líos. O sea, pruebas se pueden hacer muchas antes de. Si son, por ejemplo, un integrador que necesita hacer pruebas hacia un cliente final, claro, se asigna un bloque de direccionamiento, un /48, por ejemplo, y se pueden empezar a hacer pruebas y empezar a mirar si desde el cliente final se puede sacar tráfico hacia determinadas páginas en IPv6 sin ningún problema. Se pueden hacer ese tipo de pruebas y no riñe la una con la otra. No hay problema, Jorge. Por acá Flavio Mena me pregunta, ¿Dual Stack es lo mismo que túnel donde un lado es IPv4 y otro lado es IPv6? No, Dual Stack son dos caminos. Dual Stack es, por un lado tengo IPv4, por otro lado tengo IPv6, pero los dos soportándose sobre un mismo equipo. Un túnel lo que hace es que recibe IPv4 y convierte a IPv6, o recibe IPv6 y convierte a IPv4. Eso es lo que hace un túnel. ¿Sí? Es una enmascara dentro del túnel, enmascara para poder hacerle el tránsito de ese tráfico. Eso es lo que hace la diferencia. Dual Stack son dos caminitos. Por acá también nos preguntan que algunas veces se ha llamado ISPs y muchas veces no se tiene el conocimiento del servicio, otras veces solo ofrecen este servicio a clientes con enlaces dedicados, no banda ancha. Esto limita a pymes que quieren hacer la transición. También dicen que han 5 direcciones IPv6, no un bloque. Han contemplado la formación del equipo comercial y técnico para mejorar la información sobre IPv6. Sí, claro, digamos que 100% lo que tú dices. Digamos que lo que yo les decía ahora, todos los ISPs del mercado deberíamos tener ya todo el tema del soporte en Dual Stack, todo nuestro personal totalmente capacitado. Si alguien te dice que te da solo 5 direcciones en IPv6, pues es una locura, porque lo mínimo que uno asigna es un /64. Digamos que esa es, digamos que por normatividad, lo que uno debería asignar muy rápidamente, un /64, un /48 como mínimo a los usuarios finales. Estamos hablando de 65.535 direcciones para el tema. Y sí, muchas veces, a veces digamos que los técnicos en soporte no dan el soporte que debería ser. Importantísimo, si necesitan hacer alguna prueba o hacer algún tema con sus redes, precisamente preguntar a su proveedor si ya tienen todo el soporte y que le asignen a una persona destinada a hacer esto. Muchos ISPs tenemos personal capacitado y certificado, inclusive por la Academia de IPv6, que nos permite ayudarles en ese soporte o ayudarles en esa transición. ¿Cómo debería manejarse el tema de seguridad y cuáles son las recomendaciones? Mire, este es uno de los temas, Jan, lo que tú preguntas es uno de los temas de mayor discusión cada vez que vamos a hablar. ¿Qué IPv6 no es seguro? ¿Qué IPv6 es seguro? Que utilicemos entonces DHCP con IPv6 seguro, que utilicemos ICMP para IPv6 seguro o que no lo utilicemos. Miren, yo les puedo asegurar que un servidor detrás de una dirección IPv6
se demoran 473 veces más en hackearlo que una dirección con IPv4. ¿Por qué? Porque el hacker tiene que empezar a probar direcciones, y acuérdese que ahora prueba sobre undecillones de direcciones. Es decir, tiene que empezar a probar para poder realizar el ataque, ¿sí? Entonces, la seguridad en IPv6 es mucho mayor que la seguridad en IPv4. ¿Y qué recomendaciones les damos, digamos que nosotros para hacer todo el tema? ICMP, utilizando IP versión 6, y muy seguramente ahora el ingeniero aquí de la Academia IP versión 6 les va a dar otros tips muy importantes en esos temas de seguridad. Muchas gracias, Andrés y a Mediacomer por su participación.